Semre Arda fue vista saliendo de un lugar discreto al caer la noche, con una capucha que apenas lograba ocultar su identidad. Las cámaras lograron captar solo unos segundos de su silueta, pero fue suficiente para encender todas las alarmas. Minutos después, otra figura apareció por la misma puerta, y las sospechas se confirmaron rápidamente. Se trataba de Gökberk Yilmaz, quien miraba a su alrededor con evidente cautela. Ninguno de los dos hizo declaraciones en ese momento. El silencio de ambos solo avivó aún más la curiosidad del público. Las imágenes circularon de inmediato por redes sociales, generando un sinfín de comentarios y teorías. Muchos seguidores aseguraron que la conexión entre ambos nunca se había roto del todo. Otros, en cambio, hablaban de una coincidencia cuidadosamente planeada. Lo cierto es que la tensión entre pasado y presente volvió a ocupar el centro de la atención mediática. Semre y Gökberk se convirtieron en tendencia en cuestión de minutos. El público quería respuestas, y las quería ya. Según testigos que se encontraban en la zona, ambos llegaron por separado y con varios minutos de diferencia. Ninguno utilizó transporte habitual, lo cual reforzó la idea de un encuentro cuidadosamente organizado. Dentro del lugar, permanecieron durante más de 2 horas. Nadie pudo confirmar qué ocurrió exactamente tras esas puertas cerradas. Sin embargo, la discreción con la que actuaron hablaba de un reencuentro que no querían hacer público. La expectativa crecía con cada nuevo detalle que salía a la luz. Semre Arda, que había mantenido un perfil más reservado en los últimos meses, volvía así al centro del foco mediático. Su nombre resonaba con fuerza en todos los portales de espectáculos. Muchos recordaron antiguas apariciones públicas junto a Gökberk Yilmaz, que aquellas imágenes del pasado parecían cobrar ahora un nuevo significado. El público sentía que algo importante estaba por revelarse. El misterio se volvía cada vez más profundo. Gökberk, por su parte, no tardó en ser interceptado por la prensa al día siguiente. Su gesto serio y su silencio absoluto alimentaron aún más las sospechas. Ninguna pregunta obtuvo respuesta clara. Cada intento de los reporteros por arrancarle una declaración fue inútil. El actor se limitó a subir a su vehículo sin hacer comentarios. Su actitud fue interpretada como una confirmación implícita de que algo significativo estaba ocurriendo. Mientras tanto, Semre también fue vista saliendo de un lugar distinto horas después. Su expresión era serena, pero había en ella un aire de determinación difícil de ignorar. No evitó las cámaras, pero tampoco se detuvo a hablar. Sus movimientos eran seguros, como si supiera perfectamente lo que estaba haciendo. Las imágenes se difundieron con rapidez. El público interpretaba cada gesto como una pista más del reencuentro secreto. Los seguidores más atentos comenzaron a analizar cada publicación reciente de ambos en redes sociales. Con pequeños detalles, frases aparentemente inocentes y canciones compartidas despertaron múltiples teorías. Para muchos, aquello no era una simple coincidencia. Otros hablaban de señales cuidadosamente colocadas para preparar al público. La narrativa del pasado parecía regresar con más fuerza que nunca contraría, y el interés no dejaba de crecer. El entorno cercano a Semre evitó hacer comentarios directos. Sin embargo, los rumores se movían con rapidez en círculos privados. Se hablaba de conversaciones pendientes, de asuntos no resueltos, y de una historia que había quedado inconclusa. Nada de esto fue confirmado oficialmente, pero la ausencia de desmentidos alimentaba aún más las versiones. El silencio se convertía en el protagonista de la historia. En el caso de Gökberk, su círculo más cercano mostraba una actitud similar. Nadie confirmaba, pero nadie negaba.
Esa ambigüedad mantenía vivo el interés mediático. Los seguidores debatían sin descanso en redes sobre el posible reencuentro. Cada nueva imagen era analizada al detalle. El fenómeno no hacía más que crecer. Las horas pasaban y la expectativa se volvía casi insoportable para los seguidores. Los programas de espectáculos dedicaban bloques completos al tema. Cada experto ofrecía su propia interpretación. Algunos hablaban de una simple charla entre viejos conocidos. Otros, en cambio, sostenían que se trataba de un reencuentro cargado de emociones antiguas. El misterio seguía intacto. Sembre Arda reapareció días después en un evento público. Su actitud fue cordial, pero reservada. Sonreía ante las cámaras, aunque evitaba preguntas comprometedoras. Su lenguaje corporal era observado con lupa por cada reportero presente. Nada parecía fuera de lugar, y sin embargo todo lo estaba. La sensación de que algo se ocultaba tras esa calma era cada vez más fuerte. Por su parte, Gökberg Yilmaz continuaba con sus compromisos profesionales sin alterar su agenda. Sin embargo, su expresión parecía distinta en cada nueva aparición. Más serio, más reflexivo, más contenido. Los fans notaban ese cambio y lo comentaban insistentemente. Para muchos, aquello era una reacción evidente a los acontecimientos recientes. El pasado parecía haber removido emociones profundas. Kärleksno, kärleksfulla relaciones, parcheras obligatorias, erina acortas sur nutrición corporación matopo. Las especulaciones no tardaron en traspasar fronteras. Medios internacionales comenzaron a hacerse eco del supuesto reencuentro. La historia ya no era solo local. El interés se expandía a nuevos públicos. Sembre y Gökberg volvían a estar en el centro del escenario mediático mundial. Tiene secarase orcas y separadas. El impacto era innegable. A medida que pasaban los días sin una declaración oficial, el suspense aumentaba. Cada silencio era interpretado como un mensaje en sí mismo. Los seguidores debatían sin descanso. Algunos pedían una confirmación clara, otros preferían que el misterio se mantuviera intacto. La historia seguía creciendo sin necesidad de palabras. Lo que parecía un simple cruce de caminos, se transformó en uno de los rumores más comentados del momento. Sembre Arda y Gökberg Yilmaz volvían a unir sus nombres de una manera inesperada. El pasado regresaba con fuerza. Las emociones parecían reactivarse, y el público observaba expectante cada nuevo movimiento. El reencuentro, confirmado solo por imágenes y silencios, generó una ola de reacciones. Algunos celebraban la posibilidad de una nueva etapa. Otros se mostraban cautelosos ante la falta de información concreta. Nadie podía asegurar qué ocurriría a continuación. La historia quedaba abierta, y esa incertidumbre era precisamente lo que la hacía tan atractiva. Hoy, el nombre de Sembre Arda vuelve a estar en lo más alto de las tendencias. Gökberg Yilmaz no se queda atrás en repercusión mediática. El pasado los ha unido nuevamente ante los ojos del mundo. El misterio sigue sin resolverse, y mientras no haya una palabra definitiva, la atención no hará más que crecer. El romance del pasado vuelve a llamar con fuerza,